Son las 7:38. Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, analista político. Patricio, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo en el cual esperamos poder hacer un análisis sobre cómo se encuentra Ecuador en este año 2025, un año que ha transcurrido vertiginoso, lleno de sobresaltos para los ecuatorianos. En este año se ha seguido en una vorágine de violencia en el Ecuador, siendo esta la primera preocupación del Estado ecuatoriano y de sus gobiernos sucesivamente. Tema que nos lleva a preguntarnos qué transformaciones estructurales se observan en la sociedad ecuatoriana en este año y como producto de los últimos años, cómo se está reconfigurando el comportamiento político. Buenos días, Gustavo, Rosana, muchísimas gracias por la invitación. En la última parte de su intervención, pues ha señalado las características de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Estoy concluyendo un artículo que le he denominado el Ecuador, el Estado fallido y el retorno de la banana república. Será publicado en los próximos días en revistas digitales. Esto comento porque usted ha señalado las características sustanciales de lo que implica en sociología política o en ciencia política un Estado fallido, es decir, la pérdida de capacidad del ejercicio para gobernar, la falta de control absoluto sobre los territorios se desenvuelven bajo determinados territorios se desenvuelven bajo lógicas de estructuras paralelas, normalmente criminales, no se provee los servicios básicos como educación, salud, seguridad, etcétera, se carece del monopolio de la fuerza, existencia del crimen organizado, violencia, corrupción, vacíos de poder, estructuras paralelas, crisis económica, desempleo, migraciones, polarización política y hasta intervención internacional. Pues todos estos elementos que usted en parte los señaló, lo estoy completando, tienen datos específicos, datos concretos. Entonces trágicamente podemos concluir que este año el Ecuador cierra con un escenario claramente de un Estado fallido. Y entonces, frente a esa situación, sí toca una reforma absoluta, un cambio absoluto para iniciar, digamos, desde cero. Pero eso tiene procesos, caminos bastante complejos, necesariamente en el campo político, social, en el campo de alianzas estratégicas, en el campo de conciencia ciudadana, de movilización, etcétera. Entonces, el escenario en el que estamos viviendo no es para nada optimista y el año que se viene es un año seguramente con tendencia a mayor deterioro. Por otra parte, el gobierno no es que la ausencia del Estado implique ausencia de burócratas y ausencia o no presencia de burócratas y de funcionarios en los medios de comunicación y en redes sociales, pues permanentemente están ahí para contradecir su inoperancia. Todos los días, y ustedes conocen más que yo y que la ciudadanía, los hechos que caracterizan esta debacle institucional, esta debacle social y económica en la que estamos viviendo. Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Pues existe mucha preocupación, sobre todo por las respuestas desde el Ejecutivo, pocas respuestas, luego del no en la consulta popular, cero respuestas respecto de lo que ha resultado en estos días, el caso Las Malvinas. Vemos además un presidente que al parecer la única respuesta que le da al país es tomarse una licencia
justicia para estar fuera de Ecuador. ¿Esto qué nos deja en este 2025 y cómo nos proyectaríamos quizás sin un norte para el 2026? Cuando hablo de Banana Republic, no hablo en términos que se hablaba en los años 50 y 60 respecto a la exportación bananera, sino al modelo. Es un modelo colonial. Ahora podemos hablar de un modelo neocolonial, populista además. Entonces, el paradigma que guía a esta neooligarquía, estos yuppies de la nueva oligarquía, es esa situación o esa manera de ver el mundo de arriba para abajo y de actuar en función exclusivamente de intereses particulares de determinado segmento de la sociedad, ese segmento más acomodado, con mayor poder, dedicado a los grandes negocios de exportación, de importación. La oligarquía ha diversificado su actividad no solo en la cuestión agroexportadora, sino en todos los negocios, desde la banca hasta lo que uno no puede imaginar. Incluso hay denuncias hasta de las relaciones del gobierno, la penetración de los grupos de delincuencia organizada en las estructuras de poder político y económico. Entonces, el paradigma que guía a este gobierno es un paradigma de desinterés por la población mayoritaria, por el pueblo, por los indígenas, por los afroamericanos, por lo popular. Entonces, ahí tenemos un problema. Si es que no hay esa capacidad de escucha de lo que ocurre en la realidad cotidiana del Ecuador, y por ejemplo el hito más significativo es lo que vos has dicho, Rosana, los resultados de la consulta popular. Ese no le significa absolutamente nada y miran para otro lado y empiezan a hacer las cosas de tal forma que se vaya organizando como ellos lo diseñaron y que pensaban legitimar en la consulta popular. Ejemplo, la llegada de fuerzas extranjeras al Ecuador y el tema de la base de Manta. Pues el Ecuador dijo no a la base de Manta, sin embargo tenemos fuerzas internacionales de Estados Unidos concretamente en Manta y nadie sabe ni para qué, ni por qué, ni hasta cuándo. Entonces, el gobierno lo que hace es mirar para otro lado y seguir una ruta por ellos, con el Fondo Monetario Internacional diseñada. Es decir, una ruta en la que se privilegia el tema financiero, deuda externa, pago de intereses, garantizar los pagos a esa deuda. El ejemplo que salió estos días es el riesgo país bajó a algo así como 500 puntos o un poco menos. 4,99 es la última cifra que se registró. Ok, ¿y eso qué significa? No es que significa la estabilidad de la situación económica, sino el manejo de una política económica de tal forma que garantice el pago a los acreedores internacionales. Ahora, Patricio, en su primera intervención usted ha hablado, y que es el mensaje que usted, entiendo, ha puesto en este artículo próximo a publicarse, de la necesidad de un cambio absoluto. Cuando le escuchamos esto del cambio absoluto, enseguida nos vino a la mente como una especie de invitación a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Habla usted de algún cambio de esa naturaleza o habla de un cambio, diríamos en términos contemporáneos, de un cambio de chip en la forma de pensar de los ecuatorianos, una reconstrucción de la escala de valores tan venida menos, donde incluso la vida parece no valer nada en muchas localidades del país? ¿O de qué tipo de cambios habla usted? Sí, el segundo punto, Gustavo, yo no apelo a una Asamblea Nacional Constituyente, pues los problemas del país no están en las sábanas, sino en sus propias estructuras, y si los gobiernos que han pasado cumplieran, empezando por Correa,
cumplieran lo que está estatuido en la Constitución del 2008, la realidad del país fuera diferente. La Constitución del 2008, a mi entender muy particular, ha quedado muy grande a los gobiernos. Es una Constitución civilizatoria, diríamos, de futuro, muy, muy democrática, con obviamente algunos elementos que merecen analizarse, como el hiperpresidencialismo, pero en el fondo y en su estructura y en sus contenidos es una constitución muy, muy democrática y de avanzada. Creo que lo que el Ecuador necesita, y lamentablemente diría, porque esto implica un proceso de largo aliento y un ejercicio de consenso y de comunidad y de trabajo colectivo, es eso que usted lo dijo, este cambio de chip, ¿no? Estamos en una situación en que el individualismo, la codicia, se ha hecho carne en general en los ciudadanos. Pero esto viene de arriba, Gustavo, viene de arriba, porque la clase política y la clase económica, diríamos, en parte, no absolutamente, pero esa alianza ha desbaratado el Ecuador con todos los temas de corrupción y de negociados. Fíjese usted que ahora todo negociado implican 20, 40, 50, 100 millones de dólares, que es una cifra escandalosa en cualquier parte del mundo. Y aquí es absolutamente cotidiana escuchar en los noticieros cómo estos grupos se llevan el dinero del Ecuador y dejando en soletas los servicios públicos como salud, fundamentalmente, y por supuesto educación. Usted sabe que en este año, por ejemplo, hay datos que alrededor de 400,000 niños se han quedado fuera del sistema educativo. Los jóvenes que no tienen acceso a la universidad, y si se reniega de eso, de la educación en un país, pues simplemente el futuro está garantizado hacia una situación de pobreza y de dependencia. Es un proceso de cambio estructural, pero concertado, consensuado entre los diferentes sectores sociales y económicos del Ecuador, es absolutamente necesario y nos debe llevar esta situación a escandalizarnos y a pensar que tenemos que meter el hombro para cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Lamentablemente, nuevamente tengo que decir que esta perspectiva es poco visible y más bien se está haciendo normal y cotidiana. Ahora, recordando algunos personajes a quienes hemos tenido el honor de entrevistar, como Osvaldo Hurtado, por ejemplo, él hablaba de que el desarrollo de un país tiene que necesariamente medirse a través de sus cifras económicas, particularmente del PIB, que un PIB sostenido del orden del 4% o más, de alguna manera garantizaba una mejora paulatina, sí, pero paulatina, de todos los estratos de la población. Quisiera preguntarle a usted qué ha pasado en estos últimos años, cómo va la composición de los quintiles que utilizan ustedes, me refiero a los sociólogos, los economistas y otros cientistas sociales, analizando la desigualdad social, la distribución de ingresos y recursos. ¿Cuál es la composición de estos quintiles en Ecuador? ¿Estamos avanzando positivamente o lo contrario? No, para nada, no estamos avanzando positivamente. Más bien el índice de Gini, que se llama, que mide la pobreza, que mide la brecha entre pobreza y riqueza, ha crecido. El tema ahí es que el Producto Interno Bruto y el PIB, como usted lo señala, sí es un indicador de crecimiento, pero no es un indicador de equidad. Entonces, uno puede decir el PIB ha crecido. Puede haber crecido por el consumo de determinados sectores o segmentos de la sociedad, o puede haber crecido por el incremento de las exportaciones de oro, de cobre, de plata o petróleo,
pero eso no implica un PIB, la composición de un PIB alrededor, por ejemplo, de la producción, de la pequeña producción o del desarrollo industrial, por ejemplo, que sería interesante para el Ecuador mejorar los estándares y la capacidad de su esquema, de su sistema productivo. El sistema productivo del Ecuador sigue siendo primario exportador. Lamentablemente, esa es una realidad. Y la concentración de la riqueza, como me preguntaba, sigue estando en los grandes, en las clases económicas altas, mientras hacia abajo los sectores populares cada vez tienen que hacer mayores esfuerzos para llenar su canasta básica familiar. El tema del desempleo, que estamos alrededor del 6 o 7%, no estoy absolutamente con el dato, pero por ahí. Desempleo. El desempleo, decía usted. Bueno, Ecuador aparentemente utiliza cifras que no sabemos cómo se las configura, pero hablan de un 4% oficialmente de desempleo, sí, poco más o menos una cifra realmente envidiable, similar a los países más desarrollados del mundo. Sí, yo creería que el desempleo en el Ecuador estaría así, si es que haríamos mediciones adecuadas, de alrededor del 20%. El empleo no adecuado en las cifras del propio gobierno están alrededor del 30-35%. Entonces, y el trabajo informal está por el 50%. Entonces, no es halagador, por más que es impresionante cómo los... De alguna manera, sumarizando esto, Patricio, le preguntaría, ¿qué grupos sociales en Ecuador están experimentando mayor vulnerabilidad y cuáles están ganando poder simbólico, poder económico? Bueno, los datos muestran que el sector que más ingresos logra en estos últimos años, no solo en este, es el sector financiero, la banca, es donde se obtienen los mayores recursos. Sigue estando, obviamente, y esto es histórico, el tema de los exportadores, también los importadores, el comercio, determinados sectores industriales, no todos, porque la industria también se debate en la lucha por abarcar, por llegar a un mercado interno que no termina nunca de consolidarse en el Ecuador, y más bien los productores intentan abrirse hacia afuera. El mercado interno está copado por productos del extranjero, sobre todo chinos, al nivel de lo popular. Entonces la industria se debate en esa complejidad de tener consumidores locales, gente que tenga acceso al consumo. Los sectores populares obviamente están entre los trabajadores que tienen un sueldo mínimo, un sueldo básico que oscila entre 400 y 600 dólares, una gran cantidad de población, datos específicos no tengo, pero una gran cantidad de población que está en la informalidad y que no logra llegar siquiera a la canasta básica familiar. Pero eso en porcentajes, si es que vamos a los datos absolutos, vamos a llegar a promedios de 6, 7 millones de personas que están en la pobreza o en el umbral de la pobreza. Entonces, todo eso va a implicar algo muy, muy complicado también. La gente que no está en el mundo en el sistema educativo, tanto de escuelas, colegios y también de universidades, ¿dónde va a parar, Gustavo? Los grupos de delincuencia organizada tienen formas, estaba leyendo algunos artículos, algunos análisis, han copado redes sociales para atraer y cooptar a los jóvenes y adolescentes a las esferas de la delincuencia,
Eso implica, algunos dicen que tenemos 80 a 100 mil personas vinculadas a los grupos de delincuencia organizada. Entonces, además, quiero decir que estos grupos, medio circulando hacia otro tema, pero también importante de la realidad del país, los grupos de delincuencia organizada también han diversificado su actividad del narcotráfico a la minería ilegal, a la exportación de oro, de plata y al control territorial, sobre todo en la Amazonía, donde ni siquiera entran las Fuerzas Armadas. Entonces, el cuadro de desigualdad y de desestructuración institucional, como usted lo señalaba, es evidente y trágico para el Ecuador. Yo no creo que podríamos estar optimistas. Ahora, Patricio, muchos de los cambios a los que tú haces referencia pasan por decisiones de carácter político. En esta polarización radical que hemos estado estos últimos tiempos, nuevamente a propósito de los resultados de la consulta popular, los ecuatorianos se han permitido hablar de la necesidad de encontrar una tercera vía, de que haya una tercera vía quizás, y ojalá una vía más democrática. No obstante, ¿cuáles son estas posibilidades? ¿Hay una posibilidad real de a corto, mediano plazo lograr algún cambio que nos permita salir de esta polarización que, como vemos, ya le ha venido haciendo tanto daño al país? Sí, el problema que tenemos es que el sistema de partidos y los partidos mismos también sufren descomposición, y cuando no, penetración por los grupos de delincuencia organizada, tanto que sus militantes en la asamblea protegen, encubren y son cómplices de los temas de juzgamiento, de fiscalización, etcétera, donde hay involucramiento de los grandes negociadores, donde están involucrados alianzas entre sectores delincuenciales con sectores políticos e institucionales y de poder. Entonces, ahí el tema es cómo cosechar, digamos así, dos cuestiones claves en el Ecuador. El uno es el Quinto Río, cómo cosechar esa movilización popular que no está vestida de colores partidarios. Y el otro es la consulta popular por el no, donde yo diría que también la injerencia de los partidos políticos no ha sido tan significativa. De hecho, es un hecho político, pero no necesariamente partidario, desde la ciudadanía. Entonces, la gran pregunta es cómo capitalizar esa movilización popular, ese descontento popular, esa inconformidad, esa frustración ciudadana. Y ahí pues la tarea será, escuchaba en España algunos analistas sobre su propia realidad, y decían pues de lo que se trata es de discutir en absoluto para España en todos los espacios la situación que está ocurriendo allá, etcétera, etcétera. Pues yo como académico por lo menos diría que tenemos que abrir espacios en todos los frentes posibles de discusión y análisis de nuestra realidad, y sobre todo Gustavo y Rosana, con los jóvenes. Yo veo un despertar en los jóvenes, inquietudes y preocupaciones sobre la realidad del país. Tengo que decir que la gente de mi generación, hacia arriba y un poco más hacia abajo, estamos revestidos de determinados paradigmas inamovibles que hacen no muy posible cambios sustanciales, porque a veces el atrincherarse en ideas caducas impiden abrir puertas y ventanas hacia un futuro transformador y más adecuado con las realidades que estamos viviendo en el cuarto Patricio, de siglo. El tiempo se nos ha agotado, sin embargo, quisiera dejarle con una última pregunta y le agradecería por una corta respuesta.
Se habla, y cuántas veces hemos escuchado de que Ecuador es un país ingobernable, pero tenemos que preguntarnos también, ¿y qué pasa al otro lado con los gobiernos, con el Estado ecuatoriano? ¿Qué factores explican la fragilidad institucional que vive Ecuador? Hoy dramática, por ejemplo, en el tema de la justicia. ¿Qué actores profundizan este tipo de crisis institucional o la sostienen? ¿Y cómo va cambiando la relación entre ciudadanía y Estado? Yo creo que eso pasa por un tema de valores, Gustavo. Creo que se ha enraizado en el Ecuador la cultura del enriquecimiento rápido, el tema de la codicia, el tema de ese enriquecimiento que digo, no encuentro otra palabra, pero el gran negociado es esa búsqueda de enriquecerse individualmente y de no siquiera regresar a ver al vecino y a la sociedad. Entonces, esa cultura está ha calado en las venas de muchos sectores en la sociedad y en los partidos políticos. Los partidos políticos ya no son espacios de discusión, de debate, de propuesta de programas para ejercer gobiernos democráticos, sino son espacios de poder de determinados círculos y de determinados individuos que se enquistan y luego se enriquecen y se aprovechan de espacios, aunque sean limitados de poder, como muchos asambleístas que al segundo, tercer y cuarto día de haber sido posesionados ya se cambiaron de camiseta y ahora votan a ciegas por lo que sea que el gobierno actual les ordene. Entonces, lamentablemente tenemos que cerrar ya, Patricio. Pero la crisis es estructural, Gustavo, no es de uno u otro, es estructural y eso tenemos que apuntar. Bien, le agradecemos muchísimo, le deseamos una noche buena y Navidad muy felices en unión de los suyos, Patricio, y por supuesto un feliz y mejor año 2026. Para ustedes y para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Declaraciones del sociólogo Patricio Carpio, académico, analista político. Son las 8 horas.